Pasamos a la última pregunta del orden del día de la señora diputada doña María Esther González González, del Grupo de Nueva Canarias, sobre cumplimiento de las resoluciones aprobadas respecto de proposición no de ley sobre la mediación, dirigida al señor consejero. Señora González. Gracias, presidenta. Señor consejero, esta pregunta viene motivada por la disparidad de información que, por lo menos en Nueva Canarias, en el caso de Nueva Canarias, tenemos respecto a la creación del Consejo Canario de Mediación. El primer tema en el que, que nos llama la atención es que entiendo que en esta situación, o en este tema en particular, se ha producido una situación excepcional entre los dos grupos que apoyan al Gobierno y el propio Gobierno. Hasta ahora, pues todas las iniciativas que algunos de los grupos que apoyan al Gobierno presentaban, pues como es lógico y razonable, ¿no? Pues iban coordinadas entre ellos y además consensuadas y con el visto bueno del Gobierno. En ese ámbito, pues en febrero de este año se presenta o se debate en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, una proposición no de ley a propuesta del Grupo Nacionalista, de la diputada doña Socorro Beato, que además tiene, en las que ya se plantea la creación del Consejo Canario de Mediación y que además pues tiene una serie de enmiendas tanto del Grupo Socialista como del Grupo de Podemos como del Grupo Mixto, y en las que entre ellas, en este caso la del Grupo de Podemos y la del Grupo Mixto, piden el que tenga dotación económica, que haya dotación presupuestaria para ese Consejo Canario de Mediación. Se aceptan por parte de la proponente. A mí tengo que decir que realmente me llamó la atención. Cierto es que a mí también me habían llamado para que presentara esa enmienda y de hecho dije que no, porque va a tener continuo económico y eso va a ser complicado, pero se acepta, ¿no? En ese ámbito, pues, bien, hasta ahí. Luego llega el 16 de septiembre, si no recuerdo mal, en la Comisión del Estatuto del Diputado se presenta una proposición de ley de este mismo grupo de ACME, se llame, los de la Asociación de Mediación, donde pues, es con una proposición de ley para la creación de la mediación y a ese respecto, posteriormente el 27 o algo así, en el pleno del 27, pues doña Socorro Beato le pregunta en qué situación está ese mandato que le hace el Parlamento. Ahí, en su contestación del día 26 o 27 de septiembre, según un extracto de su contestación, dice que el Gobierno no está trabajando en la creación del Consejo Canario de Mediación, que lo que está trabajando es en la definición del modelo de construcción, y lo estoy citando literalmente, del edificio de la mediación en Canarias, desde los cimientos hasta el tejado, y no al revés, o sea, creando primero el Consejo y las condiciones que tiene el Consejo, lo cual también me parece razonable, pero es que después en mi caso vuelvo a tener otra reunión, me piden una reunión ACMA con respecto a la proposición esta de ley que presentan y me dice que la han estado, que está ensayado con miembros de su consejería, que le han dado el visto bueno y que le han aconsejado que la tramitemos, o sea, que la tramiten ellos a través del Parlamento, lo cual me vuelve a asombrar porque, digo, si el Parlamento es quien ha instado al Gobierno a que lo cree, que eso de que el Gobierno nos devuelva la pelota, pues resulta como un pelín extraño. Entonces, con toda esa disparidad de formación, algo que no veo claro, quise o concluí en función de su contestación en el Pleno de septiembre, que el Gobierno no va a llevar a cabo, por lo menos de momento, o sea, va a hacer el procedimiento, lo va a hacer de manera distinta y no va a crear ese Consejo Canario de Mediación, pero le digo, como ya hay información para todos los gustos, pues a mí la pregunta me gustaría
Primero es que me dijera qué medidas está adoptando o piensa adoptar para cumplir con esta resolución aprobada por el Pleno del Parlamento en la PNL. Si es cierto, además, esto, lo que dice ACMA, porque vamos, las dos cosas no pueden ser verdad, o lo han consensuado y le han dicho que lo tramiten a través del Parlamento, o no es así. Hombre, me gustaría tenerlo claro porque es que existe una proposición de ley presentada en este Parlamento que, si algún grupo tiene intención de tramitarlo, pues me gustaría que por lo menos en mi caso, tener claro la posición del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora González. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora González, vamos a ver. Primero, el Gobierno es muy respetuoso con las PNLs que se aprueban en este Parlamento, con independencia de los grupos parlamentarios que las propongan y cómo se consensúe finalmente. Por tanto, ya sean de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno o de la oposición, cuando esta Cámara aprueba unas PNL, evidentemente es respetuoso con las mismas. Efectivamente, el pasado mes de septiembre en pleno, en virtud de la pregunta formulada por la señora Beato, yo lo que trasladé no es que no fuéramos a cumplir la PNL de este Parlamento, sino que con el análisis que se había efectuado por parte de mi consejería, entendíamos que era necesario primero establecer la norma que iba a regular la mediación en Canarias y, por tanto, dentro de esa norma, pues existirá un ente autonómico que se llame Consejo Canario de la Mediación, o los términos que decidamos, que efectivamente recoja y atienda, pues tenga los instrumentos necesarios para desarrollar una medida que entendemos que es importante en el ámbito de esta comunidad autónoma. En este contexto, seguimos trabajando en esa línea desde mi viceconsejería de Justicia. Al frente, estaba acompañándome el señor Fajardo, que ahora ya no se ha tenido que ir, pero en la misma seguimos manteniendo reuniones con las asociaciones de mediación que hay en Canarias. Usted sabe perfectamente que en estos meses ha habido alguna discusión porque hay discrepancias sobre el modelo de mediación que debe implantarse en las islas. Se han mantenido reuniones por el viceconsejero con los distintos colectivos para tratar de aunar posiciones y se está trabajando por parte del Gobierno, por parte de mi consejería, en un texto legal donde expresamente se recojan en esa futura ley de mediación de Canarias medidas para el impulso y difusión de la mediación, el contenido y acreditación de la formación específica, el registro de mediadores e instituciones de mediación, la gratuidad de la mediación familiar cuando se cumplan determinados requisitos y también, aparte de las reuniones de coordinación que estamos teniendo con el Consejo General del Poder Judicial y con el resto de comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, estamos tratando también de recabar información de la Federación Canaria de Municipios y de la FECAI para que también adquieran el compromiso de desarrollar la mediación desde sus propios ámbitos competenciales mediante la promulgación de ordenanzas, reglamentos u otros instrumentos. En ese sentido, yo creo que trasladar, sin perjuicio de las propuestas que puedan haberse efectuado. Usted me habla de una PPL que se ha presentado por su grupo parlamentario, ¿no? Pues le he entendido mal. Me pareció entenderle que ya por parte de su grupo parlamentario había habido una PPL en esta materia, pero por parte del Gobierno estamos trabajando y esperamos que durante el primer trimestre del 2017 podamos iniciar la tramitación de la Ley de Mediación en Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora González, un minutito. Sí, consejero, le he entendido perfectamente, aunque hay cosas que me quedan no me quedan claras. En la ley que pretende para el 2017 tener de mediación en Canarias va a estar el Consejo Canario de Mediación, que es la proposición o a lo que le ha instado el Parlamento para su creación. Yo no, lo de la PPL no está, o sea, no es por parte de mi grupo, que está en manos de todos los grupos y puede tener, igual que la proposición no de ley estaba en manos de todos los grupos,
pero fue el Grupo Nacionalista que la presentó. Bueno, pues en este caso puede presentarla cualquiera y yo entonces le pregunto, no es, o sea, ¿es o no cierto lo que los representantes, por lo menos los que se reunieron conmigo de ACMA, me manifestaron de que ese texto de la proposición de ley que han presentado en este Parlamento para su tramitación está consensuado y tiene el visto bueno de la consejería, de los miembros de la consejería? Porque vamos, hay mucha diferencia si es así o no. Yo tengo que decirle que yo no estoy de acuerdo con el documento, pero bueno, me gustaría saber si el Gobierno sí que está de acuerdo según lo que ellos manifiestan. Gracias, señora González. Señor consejero. Aclararlo. Efectivamente, en el cumplimiento de la PNL, con la constitución de un ente autonómico de mediación, lo que queremos es regularlo en la norma. Y que, por tanto, dentro de lo que debe ser el desarrollo de la ley de mediación en Canarias esté contemplado el ente autonómico. Eso, por un lado, aclararlo. Segundo, pedirle disculpas porque lo había entendido mal sobre que fuera una PPL que se hubiera presentado. No, yo no tengo constancia, no puedo ni desmentir o no a la asociación en los términos que se ha pronunciado. Lo que sí tengo claro, que es la directriz política que he dado a la Viceconsejería de Justicia, es que quiero que esa norma trate de ser consensuada con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Trate de ser consensuada sí o sí para que tenga la anuencia de la misma y el consenso y la unanimidad si es posible. Y previamente lo que se está haciendo es el trabajo con las asociaciones para tratar de consensuar posiciones al respecto, porque como usted perfectamente sabe, nos hemos encontrado cuando hemos comenzado los trabajos por parte de mi consejería con posiciones encontradas entre distintos colectivos. Y queremos buscar un punto de encuentro desde la mano tendida que daremos el Gobierno y donde esperemos contar también con la participación activa de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor consejero. Antes de pasar al